Hola a todos y todas, ahora hablaremos del tema de sexualidad, sin ningún miedo ni vergüenza, para entender lo complejo, diverso, integral e importante que es en nuestras vidas. Empezaremos conociendo qué es la sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida. Incluye el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Cada uno de estos términos los iremos conociendo a lo largo del curso. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre, ya que puede haber temor, por ejemplo, de un hombre a expresar los sentimientos, de una mujer a expresar que no desea tener hijos, o personas gays que tienen temor a reconocer ante los demás su orientación sexual. Esto tiene que ver con esto que acabamos de leer, las creencias, valores que tenemos, que influyen en nuestra forma de expresar nuestra sexualidad. La sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Como nos podemos dar cuenta, la sexualidad no solo es hablar de tener o no tener relaciones sexuales. La sexualidad es muy compleja y está influida por varios factores. Eusebio Rubio plantea este modelo de sexualidad para entender más claramente la integralidad de los factores que la conforman. Este modelo se llama los solones de la sexualidad. Así tenemos que la sexualidad está conformada por 4 olones: el olón biológico reproductivo, el genérico, el erótico y el afectivo. Los 4 olones se interrelacionan entre sí para conformar una identidad personal. También tenemos la influencia de la religión. Sexualidad y religión están íntimamente relacionadas con el cuerpo humano y con lo que se considera puro e impuro, lo prohibido, lo admitido, lo que es pecado, lo que es inmoral. Por ejemplo, para el cristianismo la homosexualidad, la anticoncepción, el tener relaciones prematrimoniales es pecado. En el Islam es permitido que un hombre pueda tener 4 mujeres siempre que las trate a todas por igual. Para el judaísmo se admite la idea que la mujer es propiedad del hombre. Por otro lado, también tenemos a la cultura, a través de la cual cada sociedad regula y controla la expresión sexual de sus miembros a través de normas concretas. Por ejemplo, en algunos países de África es muy común que a las mujeres entre los 2 y 7 años les realicen la ablación femenina. Se mutila el clítoris para que las mujeres pierdan la capacidad de sentir cualquier tipo de placer sexual. La historia nos cuenta que los faraones egipcios daban como ofrenda su semen al dios Atum, masturbándose a orillas del río Nilo. En varios países asiáticos, los besos en público son prohibidos y muy censurados. Y si ustedes siguen investigando, encontrarán muchísimas normas parecidas, muchas incluso vulnerando los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres, hombres y comunidad LGBTI, aspecto que de ninguna manera es justificable. Ahora veremos uno a uno los solones de la sexualidad. El olón reproductivo. El olón de la reproductividad humana incluye la potencialidad humana de reproducir no solamente características biofisiológicas como tener hijos, sino también patrones socioculturales, ideologías y todo aquellos componentes que estructuran la complejidad de la vivencia de las y los individuos. Desde esta óptica, la reproductividad es también familiar, generacional y ante todo un hecho social. Reproducimos costumbres familiares. ¿Recuerdan alguna costumbre de su familia? ¿Alguna tradición? ¿Cuántos chayan en carnavales? Esa es una tradición muy común en nuestro país. En sexualidad es lo mismo. Si aprendemos que las mujeres son capaces de trabajar, ser autónomas e independientes, este mismo mensaje lo haremos parte de nuestra vida y enseñaremos a otras personas.
El decidir tener o no tener hijos es un derecho y el acceder a métodos anticonceptivos debería estar garantizado por el Estado. El no ejercer nuestro derecho reproductivo, es decir, el no tener hijos, también es una decisión por el que no deberíamos sufrir ninguna presión ni discriminación. Antes de empezar a hablar del siguiente olón, es importante conocer el término sexo biológico. El sexo biológico corresponde al sexo que fue asignado al nacer, al momento de ver si teníamos pene o si teníamos vulva. Se determina por cromosomas, genitales, hormonas y gónadas. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de cromosomas XY, de testosterona y andrógeno como hormonas, de los testículos, de espermatozoides y de pene. Cuando hablamos de mujer, estamos hablando del cromosoma XX, de estrógeno como hormonas junto a la progesterona, de ovarios, de óvulos y de vulva. Si bien hombres y mujeres tienen características biológicas determinadas, existen las personas intersexuales, conocidas también como hermafroditas, quienes tienen atributos y características sexuales ambiguas. Presentan ambos tipos de genitales en el mismo cuerpo, incluyendo los niveles hormonales. El olón de género. Género se refiere a los atributos, oportunidades y limitaciones económicas, sociales, políticas y culturales relacionadas con ser hombre o ser mujer. Donde tú vives, un hombre, ¿qué características tiene que cumplir? Quizás que debe ser trabajador, fuerte, mujeriego, y la mujer quizás tiene que ser cariñosa, protectora, comprensiva. Estas y muchas otras características atribuyen a una persona por ser mujer o por ser hombre. Las definiciones sociales de lo que significa ser hombre o mujer varían de una cultura a otra y cambian con el transcurso del tiempo. El género es un término sociocultural que expresa ciertas características y roles relacionados con ciertos grupos de personas con referencia a su sexo y su sexualidad. Cuando hablamos de estas diferencias de acuerdo a las culturas, existen culturas donde la mujer no tiene participación ninguna en decisiones de su comunidad, por ejemplo, y hay países donde, por ejemplo, se da mucha importancia al rol del hombre como padre, como Suecia. Cuando la mujer tiene a su bebé, padre y madre tiene un año de licencia postnatal, a diferencia de Bolivia, que solo se da a la mujer. Muchas veces hombres no asumen roles masculinos o mujeres roles femeninos. Esto tiene que ver con la identidad de género. La identidad de género se trata de la identificación personal, íntima, psicológica o psíquica que una persona tiene respecto al género al cual pertenece, si se siente masculino, femenino o alguna otra posibilidad, independientemente de con qué sexo biológico haya nacido. La identidad de género es variable. Existen varios tipos de género, como por ejemplo el cisgénero, aquellas personas cuya identidad de género y sexo biológico coinciden independientemente de su preferencia sexual. Personas con pene que se identifican como hombres y personas con vagina que se identifican como mujeres. Tenemos a los transgéneros, aquellas personas cuya identidad de género y sexo biológico no coinciden independientemente de su preferencia sexual. Personas con pene que se identifican como mujeres y personas con vagina que se identifican como hombres. Tenemos también a los transexuales, aquellas personas transgénero, independientemente de su orientación sexual, que desean o proceden a modificar su cuerpo mediante métodos hormonales o quirúrgicos para hacerlos coincidir lo más posible con su identidad de género. El tercer género o no binario, aquellas personas cuya identidad de género no coinciden con el género masculino o femenino enteramente o se ubica en alguna categoría intermedia, independientemente de su orientación sexual. El olón erótico. El olón erótico se refiere a la capacidad humana para sentir placer a través de las sensaciones experimentadas por el cuerpo.
Estas sensaciones asumen un significado de acuerdo con la cultura a la que pertenece y con las vivencias personales, lo que hace del erotismo también una categoría construida. ¿Tú cuándo sientes placer? Cuando tomas un helado, cuando comes una pizza de la comida que te gusta, cuando estás con tu pareja, cuando sientes caricias, cuando tocas tu cuerpo y experimentas con él, cuando bailas, cuando vas a un karaoke. Son diferentes actividades que te pueden generar placer. Pero cuando hablamos de placer muchas veces nos asustamos porque se relaciona generalmente con el tener relaciones sexuales, cuando en realidad el placer debería ser algo que nos impulse día a día para lograr lo que queremos, hacer lo que nos gusta. Cuando hablamos de placer relacionado con relaciones sexuales, estamos hablando del placer erótico, que lo obtenemos a través de conductas sexuales. ¿Qué son las conductas sexuales? Hablar de conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona, según su identidad de género, clase social, grupo cultural de referencia, educación, religiosidad y tipo de comunidad. Y va más allá que solo las relaciones sexuales coitales. Las conductas sexuales más practicadas son, por ejemplo, las caricias, ya que la piel entera nos genera sensaciones agradables. Los besos, ya que al besarse se produce la oxitocina, que es una hormona que está asociada con la afectividad, la ternura, el placer. Las relaciones sexuales, sean relaciones sexuales vaginales, es decir, contacto pene-vagina, relaciones sexuales anales, es decir, contacto pene-ano, o relaciones sexuales orales, contactos genitales con boca, e involucra un contacto total de los cuerpos y emoción. La masturbación también es una conducta sexual que se refiere a la estimulación de nuestros genitales, es decir, de nuestra vulva, de nuestro clítoris, de nuestro pene. Una conducta saludable si se practica en privado y con medidas de higiene. Y la abstinencia, que también es una conducta sexual, y nos referimos con abstinencia al no tener relaciones sexuales o retrasar el inicio de ellas, que también es una opción y una decisión que cada uno lo considera en su vida sexual. Existen diferentes conductas sexuales y no se las cataloga como normales o anormales. Para que sea placentera y saludable, debe tener el consentimiento de las personas que intervienen en dicha práctica. Caso contrario, se transforma en un delito. Y vamos con el último olón, el olón afectivo. El olón de la afectividad humana tiene que ver con el desarrollo de los vínculos afectivos desarrollados por los seres humanos. Se debe incluir todas las emociones que el ser humano es capaz de experimentar, así como los significados que se les asigna, pues de ellos deriva la enorme complejidad de las interrelaciones humanas. Cuando hablamos de olón afectivo, estamos hablando de los vínculos que pueden ser hacia uno mismo y nos referimos especialmente a lo que es la autoestima. La autoestima es la percepción y valoración que hacemos de nosotros y nosotras mismas. Nuestro aspecto físico, nuestras habilidades, nuestros defectos, nuestro interior, esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los demás. Y tiene gran influencia en nuestra forma de vivir, nuestra sexualidad. Dependerá de nuestra autoestima el sentirnos a gusto íntimamente con otra persona, que conozcamos nuestro cuerpo sin miedos, que seamos capaces de decidir e identificar lo que nos hace sentir bien o sentir mal, y muchos otros aspectos más que tienen que ver con la vivencia de nuestra sexualidad. El olor afectivo tiene que ver también con los vínculos que podemos tener hacia otro u otra persona. Puede tratarse de un vínculo solo afectivo, como de los hijos, hijas con su madre o su padre. También puede haber vínculos erótico-afectivos, a lo que llamamos orientación sexual. Podemos hablar de la vinculación heterosexual, que es una persona que tiene atracción
por otra diferente a su sexo. La vinculación homosexual, que es una persona que tiene atracción por otra de su mismo sexo. La vinculación bisexual, que es aquella persona que tiene atracción tanto por hombres como por mujeres. Muchas de estas relaciones erótico-afectivas, estas vinculaciones, la viven en torno al amor romántico. El amor romántico es el modelo de amor eterno, monógamo, patriarcal y supremo que todo lo puede. Se utiliza a los celos como herramienta de control, lo que sigue reproduciendo la idea de este amor que todo lo puede y la heteronorma que normaliza ideas tóxicas en las relaciones. ¿De qué ideas tóxicas hablamos? Por ejemplo, aquellas que dicen, sin ti no soy nada. No se puede ser feliz sin pareja. Solo hay una media naranja para cada persona. Es mío o mía, fomentando una idea de dependencia afectiva hacia la pareja. Otras afirmaciones. Quien bien te quiere te hará llorar. Me cela porque me quiere. El amor eterno es eterno. Afirmaciones que naturalizan la violencia y evitan que se reconozcan conductas violentas de la pareja y se mantengan en un círculo vicioso de relaciones tóxicas. Por eso será importante de construir la idea del amor romántico. Por eso te invitamos a continuar con los cursos para trabajar con mayor profundidad este tema. Gracias.